Ok, muy bien. Entonces, vamos a mirar esta primera cita que aparece en Primera de Samuel capítulo 16. Ocurre que dijimos que David fue el segundo de los reyes de Israel, pero el primero fue Saúl. Pero resulta que, como es por todos sabidos, Saúl no obedeció a Dios en todas las cosas y fue desechado, aunque siguió como rey de Israel. Y llegó un momento en que su alejamiento fue tal que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl y un espíritu maligno le tomó y comenzó a divariar en cuanto a su mente, comenzó de alguna forma a dejar de tener el control de sus pensamientos y el mismo enemigo poseyó a Saúl. Así las cosas, como él estaba en un estado verdaderamente desquiciado, les fue recomendado por sus criados que buscara a alguien que les tocase una música y esto podría servirle tal vez para aminorar su ansiedad, su estado psicótico depresivo. Y entonces aquí viene la recomendación que aparece en 1 Samuel capítulo 16, versículo 17. Y Saúl dijo a sus criados, buscad a alguien que toque bien y traedlo, porque ese era el consejo que se le había recomendado. Versículo 18 que aparece allí en pantalla. Entonces, uno de los criados respondió, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, es de hermosa presencia, prudente en sus palabras y el Eterno está con él. Así es que esto fue lo que se le dijo a Saúl en relación a la petición que él hace de que busquen a alguien que sepa tocar. Él simplemente mencionó a alguien que sepa tocar instrumento músico. Pero entonces, como dice el texto que aparece allí, uno de los criados dice, he visto a un hijo de Isaí de Belén que, y entonces aquí vienen las cosas, las características que se mencionan de David. Allí aparece, sabe tocar. Ahora, ¿sabía tocar instrumento David? Obviamente que sabía tocar instrumento. Él fue un virtuoso de la música y no solamente en la ejecución de instrumentos, sino también en la composición. Los salmos, de hecho, son oraciones cantadas, son himnos. E Israel, pues, no solamente los cantaba en sus reuniones de congregación, sino también que se usaban en el mismo ritual o en los servicios del santuario. Pero déjenme decirle, hermanos amados, realmente tener una habilidad o una capacidad o un talento santificado que se convierte en don, porque eso es lo que es un don, un talento santificado o apartado para un uso sagrado. El simple hecho de tener habilidades en lo relativo a la música, ya sea que sepa tocar o que sepa cantar, o cualquier otro don, no importa cuál sea, sencillamente no tiene valor en el sentido de que represente una ventaja en el orden de lo espiritual y muchísimo menos ello implica que por tener un don particular usted tiene derecho al cielo. De manera que saber tocar, si nosotros fuéramos a la escala de establecer valores del 0 al 10, allí entonces David y cualquiera otra persona que simplemente por el hecho de saber tocar un instrumento haya que darle alguna puntuación, sacaría entonces 0. Valor del 0 al 10 por el hecho de saber tocar. En el caso particular de David, al cual nos estamos refiriendo, implicaría sencillamente que vale 0 a los fines de salvación o de tener una vida espiritual estable. Segunda cosa que dice allí el criado en relación a David, que conocía a David, y es que es valiente. Bueno, ¿cuántas personas valientes no mencionan las escrituras que se opusieron a Jehová y a su pueblo? ¿Cuántas personas valientes no van a estar en la fila de los perdidos? Así es que
De nuevo, en la escala de valorización, si ponemos el puntaje del 0 hasta el 10, el ser valiente no gana más que un 0. También se dijo en el texto que era vigoroso, era fuerte, era robusto, tenía resistencia, pero otra vez, ser vigoroso sencillamente en la escala del 0 al 10 tiene un valor de 0. Hombre de guerra. Hombre de guerra, bueno, las grandes guerras contra el pueblo de Dios han sido protagonizadas por capitanes valerosos, vigorosos, fuertes y que tienen estrategia de guerra y que la usan para el mal. Así que per se, en sí mismo, el ser un gran guerrero, el ser un gran artífice de guerra, un capitán, una persona que sepa comandar brigadas para los combates y para la guerra, a los fines espirituales de ser un hombre o una mujer de Dios, a los fines de salvación, esa característica que se habla de David, pues sencillamente no tiene mayor valor ante la vista de Dios, y en la escala de 0 al 10 valdría también 0. La quinta característica que se habla de David en la recomendación que se le hace para que venga ante la presencia del rey Saúl es que David era de hermosa presencia. Era un hombre guapo, atractivo, bien parecido, todo un galán, fornido, joven, pero esto ante la vista de Dios no cuenta nada, porque vana es la hermosura, ¿verdad? Como también dicen las escrituras. De manera que el simple hecho de tener un porte atractivo, una buena presencia, de ser un hombre buen mozo, o de ser un hombre elegante, o de ser una mujer bonita, ante la vista de Dios, sencillamente no tiene ningún valor. Ningún atractivo físico es válido ante Dios a los fines de salvación. O tampoco Dios acepta una persona en su servicio por el hecho de que su físico aparente ser atractivo o porque sencillamente luzca bien desde el punto de vista de lo exterior. Así es que hermosa presencia en una escala del 0 al 10, y David tenía todas estas cualidades, vale sencillamente 0. La otra característica presentada acerca de David es que era un hombre prudente en sus palabras. Pareciera que David tenía la suficiente ecuanimidad para saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo aconsejar, y el uso que le daba a los términos, a los fines de alguna forma impactar en los demás, hace que la Biblia refiera de él en este pasaje escritural inspirado que David era prudente en sus palabras. Pero ¿cuántas personas no tienen calidad moral suficiente? ¿Cuántas personas no son suficientemente educados también, aún en nuestros días, para ser considerados prudentes en sus palabras? Muchísima gente. ¿Vale esto el reino de los cielos, o cualifica tal persona por tener esta virtud para entrar al cielo? No. Para que Dios lo considere un siervo escogido o verdaderamente alguien en que Dios deposita sus mayores bendiciones, no necesariamente. Sencillamente es una buena cualidad, es una virtud, es una característica interesante, pero que nada tiene que ver con realmente el aspecto espiritual, lo interior, que es lo que Dios mira. Ahora, hay una séptima característica que se menciona de David en la recomendación que se le hace a Saúl para que traiga a este joven ante su presencia, y es la característica número 7. Y Jehová está con él. Bueno, cuando valoramos entonces en la escala del 0 al 10, si una persona tiene totalmente la posesión de Jehová y Jehová a través de su divino espíritu mora en la tal persona, todas las cosas anteriores comienzan a vislumbrarse con un valor específico y realmente
tiene sentido que él sepa tocar, que tenga un don para adorar y alabar a Dios, que sea valiente, que sea vigoroso, que sea un hombre de guerra y que Dios le haya también dado la virtud de tener una presencia hermosa, prudente o cuidadoso en sus palabras, y todo esto tiene sentido porque Jehová está en él. Entonces, en la escala del 0 hasta el 10, vamos a darle el valor de 10. Y si a todos estos ceros que tienen las primeras 6 características le ponemos entonces el 10 delante, entonces David era el hombre de los 10 millones de dólares. O sea, era el hombre realmente valioso que Dios necesitaba para usarlo en un momento específico, porque todas estas virtudes, todas estas cualidades adquieren prestigio, prestancia y valor solamente cuando el poseedor pone en primer lugar a Dios en su vida, y todo lo demás entonces sí tiene un valor específico. Y ahora sí, aquí tenemos a David poseyendo estas virtudes que lo hacían grande, y todos los ceros de las virtudes anteriores adquieren ahora un valor porque Jehová está en él. Así es que esta es la presentación que hace el criado a Saúl como una recomendación de la calidad humana de este joven que es traído ante el rey para que rinda un servicio específico, y para que con todas estas características entonces los malos espíritus se alejen de Saúl. Miremos entonces cómo lo grafica de una manera interesante Primera de Samuel capítulo 13 verso 14, y dice así: pero ahora tu reino no será durable. Esto es Samuel a Saúl, ¿eh? El Señor se ha buscado, atención, 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 un hombre según su corazón, según el corazón de Dios, para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. En este anuncio se describe que Dios ha dotado a David con todas estas características porque David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y es interesante que en 2 momentos de la vida de David, él es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí, antes de que entrara al reino, antes de que asumiera el cetro de rey de Israel en lugar de Saúl, porque fue el sucesor de Saúl, pero también al final de su vida, luego de muchos desaciertos, como vamos a ver en la carrera como rey y en su devenir como encargado de guiar al pueblo, cometió muchos desaciertos, muchos errores, y llamémoslos por su nombre, muchos pecados, David. Sin embargo, en un momento de su vida tiene ese reencuentro, y otra vez entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, y ahí está el texto en el segundo párrafo, se le vuelve a mencionar a David con esta virtud. Leamos en Hechos, capítulo 13, versículo 23, y esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Leemos y citamos: después quitó a este y levantó por rey a David. El que fue quitado fue Saúl, de quien testificó: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre según o conforme mi corazón, como dicen algunas versiones, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13, 22. De la simiente de este, versículo 23, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. O sea, que David es ancestro del troncal del cual viene Cristo. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, versículo 1, la genealogía de donde procede Cristo, pues nada menos que arriba en sus ascendientes aparece David.
por eso a Cristo también se le llama el Hijo de David, o sea, según la carne, por supuesto. Quiere decir entonces que David, que era de la tribu de Judá, también Cristo viene de la tribu de Judá, por eso se le llama el león a Cristo de la tribu de Judá, pero en sus ascendientes está nada menos que el rey David, hombre según mi corazón, dijo Jehová, hombre conforme al corazón de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que independientemente de que David haya tenido sus desaciertos, sus caídas estrepitosas, por cierto, en un momento de su vida, él era un hombre conforme al corazón de Dios, luego se aleja con los pecados que comete, pero Dios lo restaura nuevamente y lo lleva al pedestal, al punto de que en la línea, en el árbol genealógico de Cristo, aparece nada menos que David como un troncal. Interesante ese dato. Vamos a mirar ahora, ya sabiendo las virtudes y características que Dios había puesto en él, Estoy aquí cómo afuera, entonces porque hay una conexión ahora aquí. Estoy encendido. David enfrenta a los 7 gigantes, que es precisamente el titular del mensaje que estamos presentando. Y aquí aparece David y los 7 gigantes. Primer gigante, el más conocido de todos, Goliat. Y con frecuencia creemos que el gigante Goliat fue el único adversario importante que tuvo David en su carrera militar y en su carrera como rey de Israel. No, Goliat no fue el único. Goliat fue el primer gigante que David debió confrontar. Y conocemos la historia en detalles porque es sabida inclusive por los niños, ¿verdad? Por los menores de la escuelita. Se nos está enseñando lo que dice Primera de Samuel capítulo 17, desde el versículo 4 y siguientes. Entonces salió del campamento filisteo un campeón llamado Goliat de Gad, que tenía 6 codos y un palmo de altura. O sea, la estatura de Goliat era de 3 metros, que es lo que representan 6 codos y un palmo. 3 metros en la otra medición, en cuanto a pies y pulgadas, sería 9 pies y 10 pulgadas. Miren ustedes, 9 pies, 10 pulgadas, 3 metros, es el primer gigante que tiene que afrontar David. Versículo 5, traía en su cabeza un casco de bronce y vestía una armadura de malla que pesaba 5,000 ciclos de bronce, 55 kilogramos, 121 libras. No, noten ustedes, solamente la armadura pesaba 121 libras. La armadura solamente, 121 libras de este señor que medía 3 metros, 9 pies, 10 pulgadas. Bueno, actualmente no hay ningún ser humano con esa altura, con esa estatura. No hay ningún mortal que se conozca, por lo menos yo no lo he visto en los libros Guinness de Records, ¿verdad? Ningún ser humano actual, ni siquiera estos atletas, deportistas, basquetbolistas que miden 6'10", 7 pies, hay algunos que con 1 o 2 pulgadas más de 7 pies, pero 9 pies, 10 pulgadas, casi 10 pies. Esto sencillamente es asombroso, al punto de que solo la armadura de este gigante pesaba 121 libras. Versículo 6, sobre sus piernas traía grebas, eso es tobilleras, de bronce y una jabalina al hombro. No dice la medida, pero al ser tobilleras de bronce y una jabalina también de metal pesado al hombro, imagínense ustedes la cantidad de pertrechos de guerra que tenía este hombre de casi 10 pies de estatura. Y el versículo 7 dice: el asta de su lanza, la punta, era como un rodillo de telar. La punta de su lanza pesaba 600 ciclos. Esto es 6,84 kilogramos en la conversión a las medidas que conocemos, unas 15 libras.
Y además dice, y su escudero iba delante de él. O sea, solamente la punta de la lanza pesaba 15 libras. La punta, no la lanza completa. Esto es asombroso. Imaginen ustedes el mastodonte, el elefante humano que era este hombre, que tenía toda esa armadura y sin embargo podía movilizarse con, bueno, ¿cuánto si sumamos todo esto? Sería 200 libras casi mente en cuanto a pertrechos, en cuanto a equipo de protección a su cuerpo, sobre un hombre. ¿Quién podría cargar eso? Pero él lo tenía sobre su cuerpo y parece que se manejaba muy bien porque era un hombre sumamente poderoso. Versículo 45 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Entonces dijo David al filisteo, al verlo con esa protección increíble y asombrosa, estas fueron las palabras de David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Eterno Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Y con esa confianza no en él, sino en quien lo había elegido para nada menos confrontar a este gigante, pues entonces David expresa estas palabras certeras, contundentes, directas y puntuales. Verso 46. Sigue diciendo David en su alocución aquí con el filisteo: el Eterno, o sea Jehová, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, recuerden que David era un jovencito y la historia narra que Saúl quiso ponerle su equipo protector, su armadura, y David dice: yo no puedo ni caminar con esto, además pesa mucho. No estaba acostumbrado a usar ese tipo de coraza, por lo tanto él la desechó y fue sencillamente con lo que dice al principio, ¿verdad? Aquí, que fue con la confianza en Dios. Y toda esta multitud sabrá que el Eterno no salva con espada. Mire dónde estaba la confianza de David. Por eso dice que Jehová estaba en él. Jehová no salva con espada y lanza, porque esta es una guerra del Eterno. Esta es una guerra de Jehová y él os entregará en nuestras manos. Dije hace unos minutos en la introducción que esta batalla de David contra Goliat era un tipo, una figura, una representación de lo que ocurrirá con el pueblo remanente al final de la historia. Y aquí está graficada a manera de la ilustración de la historia de David contra Goliat, pero esto tendrá una repetición, hermanos. Muy pronto va a ocurrir una repetición de esta historia, pero en otro plano, ya involucrado al pueblo remanente de Dios. Termina la historia con los versículos que ahora aparecen en pantalla: y cuando el filisteo se acercó para atacar a David, David corrió hacia él, sacó una piedra de su bolsa, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. ¿Quién habrá guiado esa piedra? Y la piedra quedó hincada en la frente del filisteo, que cayó en tierra sobre su rostro. Cayó boca abajo. Me imagino cómo se habrá conmovido ese espacio de tierra cuando esta mole humana, este elefante humano, cae estrepitosamente. Dice entonces el versículo 51: entonces David corrió, tomó la espada de él, lo mató y le cortó la cabeza. Algunas versiones dicen se subió sobre él, porque era una montaña este hombre. Y entonces termina el texto 51. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron, hermanos amados? Huyeron. Huyeron. De manera que aquí está la victoria de David contra el primer gigante. Lo venció, pero de una manera contundente, porque Dios estaba con él. La victoria, como dice aquí el texto, es la guerra de Jehová. No es mi guerra. Yo soy el instrumento en las manos de Dios. Yo sencillamente soy el medio que Dios está utilizando, pero es Dios
El príncipe de los ejércitos estaba con él, nada menos que el Jehová de Sabaoth, como cantó Lutero, que quiere decir Jehová de los ejércitos. Era el que estaba con David. Ahora, pasemos rápidamente a el segundo gigante que confronta David. Creemos que era solamente David, que era solamente Goliat. No, 7 gigantes tuvo que enfrentar David. Y aquí está el número 2, solo que la historia harto conocida es David contra Goliat. Pero ¿qué dice 2 Samuel 21, 15 al 17? Dice lo siguiente: como los filisteos volvieron a hacer guerra a Israel, David y sus siervos descendieron y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. En esta ocasión la Biblia relata, y David se cansó. Versículo 16. En eso, Isbi-Benob, uno de los hijos del gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, esto es 3.5 kilogramos, 22 libras, y tenía ceñida una espada nueva y trató de herir a David, este otro gigante. Ya la Biblia refirió que David estaba cansado. Verso 17. Vino entonces aquí el auxilio de Jehová en manos de uno de los ayudantes guerreros de David. En el versículo 17 dice: pero Abisaí, hijo de Sarbia, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Hermanos amados, David enfrentó al gigante que en este caso aparece en este pasaje también, y nada menos que debió ser socorrido porque Isbi-Benob estaba a punto de causarle un daño irreparable a David. Un daño que podría causarle la muerte porque estaba cansado, y este hombre venía a él con toda su capacidad y su fuerza. Así es que este fue el segundo gigante del cual David también salió victorioso. Como estuvo en tan grande peligro, las huestes de Israel no quisieron exponer ya en guerra directa o corporal a David contra los filisteos, que eran hombres gigantes, fuertes y duchos en el arte de la guerra. La Biblia refiere que otra vez los ejércitos de David, comandados por David, confrontaron a un tercer gigante, segundo de Samuel 21:18. Después hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, porque esto era recurrente. Uno de los enemigos más acérrimos y que por tanto tiempo le hicieron la vida difícil al pueblo de Israel fueron los filisteos. Y aquí está otra guerra. Entonces, Sibecai Usatita mató a Asaf, hijo de gigante, también de los filisteos. ¿Quién estaba comandando esta compañía? David, por supuesto. Cuarto gigante, versículo 19. Seguimos en 2 Samuel 21. En otra batalla contra los filisteos en Gob, el Hanán, hijo de Jared Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo. Este también llevaba el nombre de Goliat, pero no fue el mismo que David confrontó. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. O sea, que estos gigantes que pelearon contra David y su ejército, todos tenían unos armamentos sumamente pesados, porque ellos podían dominar ese tipo de armas debido a su estatura, a su compostura física, a su capacidad muscular y también a la gran fuerza que tenían estas personas, estos gigantes que pelearon contra David y su ejército. Quinto gigante, versículo 20. Después hubo aún otra batalla en Gad, donde había un hombre de gran estatura, otro gigante. Y miren las características de este quinto gigante. Tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies, 24 en total, y también era hijo del gigante. O sea, un gigante, hijo de gigante, porque era una generación, una raza con una estatura
sobrenatural, por lo menos para nosotros en esta generación. Este desafió a Israel, a las cuadrillas de Israel comandadas por David, y en este caso lo mató Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Versículo 22. Esos cuatro eran hijos del gigante de Gat. O sea, estos cuatro, después de Goliat, se menciona el gigante 2, 3, 4 y 5. Estos cuatro eran hijos del gigante de Gat y cayeron, fueron derrotados por mano de David y sus siervos. En cada uno de esos combates, la estrategia fue formulada por David. El comandante en jefe, humanamente hablando, sabemos que Jehová era que dirigía las huestes de Israel a los combates, a las batallas, pero la persona que ejercía el don de mando, humanamente hablando, en el campo de batalla, era David. Quien establecía la estrategia de guerra era David. Lo que querían hacer los filisteos era derrotar el reino de David y matar a David. Pero aquí él organiza sus escuadrones y Jehová les da la victoria. Excelente la manera en que la Biblia grafica cómo estos 5 gigantes fueron derrotados por mano de David y sus ejércitos que le acompañaban. Ahora yo quiero hacer una transición en este punto, hermanos, porque hemos visto 5 gigantes a los cuales David y su ejército debieron confrontar. Pero resulta y viene a ser que en todos estos casos ellos no tuvieron mayores inconvenientes porque Dios estaba con ellos en vencer a estos gigantes, y aquí hemos enumerado a 5. Pero resulta que en el caso de David, él tuvo que enfrentarse a otros 2 gigantes que no era precisamente en el plano de lo bélico, de los combates, de las guerras, sino en su vida personal. Y estos gigantes fueron aún más difíciles para David que aquellos guerreros filisteos a los cuales él venció. El 6º gigante que aparece en las escrituras y relatado en 2 de Samuel fue nada menos la condición de David de ser un hombre sanguinario. Tenía un gran problema David de que él mataba por ver caer a los demás. Era un hombre que, aunque tenía muchas virtudes y cualidades, también era muy violento, agresivo y, como hemos puesto allí en el titular, sanguinario. Vamos a demostrarlo esto con el texto bíblico. 2 de Samuel, versículo 5 en adelante, cómo ocurrió el trato de David con los gabaonitas. Dice el registro escritural inspirado, citamos: ellos, los gabaonitas, respondieron al rey, a David, de aquel hombre que nos destruyó, haciendo alusión a Saúl, y maquinó exterminarnos sin dejar nada de nosotros en Israel. Danos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos ante el Eterno. Me detengo acá. Ocurría que los gabaonitas, cuando Saúl era rey de Israel, habían hecho un trato los gabaonitas y Saúl había prometido protegerlos en un momento de hambruna. Pero Saúl no cumplió el pacto establecido y lo que hizo fue tenderle una trampa a los gabaonitas y destruir un montón de la gente de su pueblo. Así es que, ido ya Saúl del reinado de Israel, está ahora al frente David como rey de Israel, y vienen ahora los gabaonitas para establecer algún tipo de relación, trato, pacto o acuerdo con el rey actual, que ahora es David, no más Saúl. Y entonces están diciendo: nosotros queremos de alguna forma que sea vengada la sangre de nuestro pueblo, y danos, te pedimos, a 7 varones de la familia de Saúl para nosotros ahorcarlos. Y aquí está en el versículo 16 la respuesta que da David. Y el rey David dijo: yo los daré. Seguimos leyendo. El rey perdonó a Mefiboset, que venía de la línea
por supuesto, de Saúl, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que hubo entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero el rey David tomó 2 hijos de Rispa, hija de Aja, que ella había engendrado a Saúl, a saber, a Armoni y Mefiboset, y 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había engendrado a Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. ¿Y qué hizo David? Los entregó a los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte ante el Eterno. Así murieron aquellos 7 al principio de la siega de la cebada, porque David los entregó para que fuesen ahorcados. Hay otro ejemplo que está a continuación en primera de Samuel 18:20, cuando estaba Saúl reinando, y dice el texto: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo. Y Saúl dijo: decid a David, el rey no quiere dote alguna, no me des ninguna recompensa por Mical, mi hija, si la pretendes, sino 100 prepucios de filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Dice la Biblia: pero Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos, porque ya Saúl estaba celando, ya le tenía una trama montada, porque ya había crecido el odio de Saúl contra David. Así es que cuando David está enamorado aquí de Mical, lo que dice entonces el padre de Mical, Saúl: bueno, yo te la voy a dar, pero debes traerme el prepucio de ¿cuánto? De 100 filisteos. Cuando sus siervos contaron esas palabras, a él, a David, le agradó llegar a ser yerno de rey. Se puso contento. En lugar de decir: pero Saúl, ¿cómo me pones en esa encrucijada? Ahora debo enfrentar a ese ejército valeroso de hombres. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, no puedo anestesiarlos para hacerle la circuncisión a todos y traerle los 100 prepucios. No. David lo que pensó es: no hay problema con eso, yo me encargo del ejército de los filisteos. Y dice el versículo 27, que aparece allí en rojo: y David partió con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. ¿Cuánto les había pedido Saúl? 100 prepucios. Y tampoco ni siquiera les dijo: mátanos, sino tráemelos. Ya tú sabrás cómo harás para traerme los 100 prepucios de estos incircuncisos filisteos. Pero lo que hizo David es que mató a 200 hombres de los filisteos, él y su ejército, por supuesto, y trajo sus prepucios, que entregaron al rey para que él llegara a ser su yerno. Y Saúl cumplió, le dio su hija Mical por esposa. O sea que no le tembló el pulso a David de matar a estos 200 hombres, y sencillamente procedió, y dice que se alegró cuando le pusieron esta encomienda. Cuando le asignaron esta tarea, él dijo: no, pues muy bien, se agradó, y así voy a ser yerno del rey. Ese era nada menos que David, el mismo que vimos al principio, con todas esas características, pero ahora ya en el ejercicio directo de su condición de guerrero. David, sin embargo, aparece aquí el encabezado en esta nueva diapositiva, es descalificado por Dios para construir el templo. Miren lo que dice Primera Crónicas, capítulo 22, verso 8. Dice así el texto bíblico: pero vino a mí palabra del Eterno que dijo: tú has derramado mucha sangre y librado grandes guerras. No edificarás un templo a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra ante mí. Un problema que tenía David era que sencillamente era sanguinario, y lo ratifica aquí, lo ratifica Primera Crónicas 28, 2 y 3. El rey David se puso en pie y dijo: oídme, hermanos míos, en un discurso ante el pueblo. Oídme, pueblo mío. Yo tenía el propósito
de edificar una casa donde reposara el arca del pacto del Eterno, dice David en su discurso al pueblo, y sirviera esta casa de estrado de los pies de nuestro Dios. La intención de construir el templo. Y había ya, sigue diciendo David, aprestado todo para edificar. David había hecho los preparativos, la intención la tenía de hacer un templo a Jehová Dios. Pero dice el versículo 3, primera Crónicas, rectifico, 28:3. Pero Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. El problema, hermanos, hermanas, amados, con David es que no solamente derramó sangre cuando Dios le ordenó ir a combate, ir a batalla, porque allí Dios era el jefe de las huestes de los ejércitos de Israel. El problema es que David, de manera olímpica y deportiva, también en otras ocasiones se prestó para quitarle la vida a personas y derramar sangre innecesariamente. Porque si hubiese sido bajo el comando de Dios, entonces él estaría en plena obediencia de las directrices ejecutadas que él ejecutaba directamente, porque así Dios se lo había mandado. Pero resulta que David era en muchos casos el que determinaba los actos de guerra y estas masacres colectivas, y por lo tanto Dios dice: tú no cualificas para construir el templo, porque has derramado mucha sangre, eres hombre violento, eres hombre de guerra. Y David debió pelear contra este gigante que sería el número 6, el gigante de ser sanguinario. Y David fue vencido, por decirlo de alguna manera, ante esta tentación de ser hombre de guerra y de derrotar de una manera pues hasta cruel, inclusive como en el caso de los 200 prepucios, a sus enemigos. Pero David debió enfrentar un séptimo gigante que también lo hace casi perder el trono, y lo que es peor todavía, puso en peligro la misma salvación del rey David. Sí, al mismo David al que se le dice hombre conforme al corazón de Dios cuando él estaba en ascenso hacia el trono. Y este séptimo gigante que David debió enfrentar ya en su vida personal fue el gigante de la concupiscencia. Concupiscencia. Segunda de Samuel 12:9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Eterno y cometiste lo malo en sus ojos? Ustedes recuerdan cuando el profeta Natán le vino con la encomienda de que él debía tomar juicio contra un hombre que había sido injusto. Resulta que ese hombre injusto era el mismo David. Tú eres ese hombre, le dijo el profeta, que sigue diciendo: a Urías hitita heriste a espada. Miren aquí que David era sanguinario. Y tomaste su esposa para que fuera tuya, y a él lo mataste con la espada de los amonitas, porque lo puso enfrente, y ese asesinato se le atribuye directamente a David. Verso 10. Por eso la espada no se apartará jamás de tu casa. Habrá guerra siempre en tu linaje, en tu descendencia. Habrá tristeza y derramamiento de sangre, porque es lo que tú has hecho. Por cuanto me menospreciaste, sigue diciendo el texto, y tomaste la esposa de Urías hitita para ti. Amados, David tenía dos problemas particulares y específicos en su vida, independientemente de todas las virtudes que vimos al principio, esas 7 cosas que forman, la perfección de lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero había 2 gigantes que sometieron a David prácticamente y lo postraron ante lo que debió ser un hombre fuerte en esas circunstancias, y no lo fue. David cedió ante la tentación de acribillar y matar personas innecesariamente sin el comando de Dios. Pero también David cedió ante la concupiscencia, porque David tenía una gran debilidad con las mujeres. No solamente con Betsabé, como se refiere aquí,
que la tomó siendo esposa de otro hombre, sino que la Biblia refiere, y mírenlo acá en esta diapositiva, las esposas de David mencionadas en la Biblia por sus nombres: 1, Mical; 2, Ainoam; 3, Abigail; 4, Maaca; 5, Ahit; 6, Abital; la número 7, Eglash; y la número 8, Betsabé. Pero si como todo esto fuera poco, entonces en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra: después que David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, y le nacieron más hijos e hijas. O sea, aparte de la lista de las mujeres de David, de las esposas de David, que aparecen registradas por sus nombres propios, la Biblia dice que un sinnúmero más de mujeres David también tuvo cuando fue de Hebrón a Jerusalén. Tuvo esposas sin número, sin cuento, y tuvo concubinas, de las cuales le nacieron más hijos e hijas, porque David tenía el problema con las mujeres, el problema de la concupiscencia. Así como era de valeroso, así como era de fuerte, así como era un hombre de guerra, así como tocaba bien, David tenía, sin embargo, estas dos grandes debilidades que fueron gigantes, que se sumaron a la historia de su vida y casi aplastan a David si Dios no lo restaura. Y noten ustedes las características que vimos al principio. Súmenle ahora que está en el trono como rey, que tiene poder y que tiene riqueza. Todo eso tenía David. Estaba en el cetro como el rey de Israel. Dice la sierva de Dios que ningún rey en Israel fue más amado, más favorecido, más cuidado, más protegido, y tenía más adeptos y más pueblo a su favor. Ustedes saben que siempre los gobernantes tienen mucha gente en contra, pero en el caso de David, la población de manera colectiva de Israel, pues lo tenía en un alto sitial. Recuerden los celos de David. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Era prácticamente un liderazgo colectivo de toda la nación, honrando a este hombre con todas esas virtudes que tenía y que hemos mencionado, y que le valió, por supuesto, tener la capacidad de dirigir al pueblo. Pero ahora es rey, ahora tiene el poder, tiene la autoridad, y ahora también tiene nada menos que toda la riqueza a su disposición. Así es que no solamente David tenía esta debilidad con las mujeres, sino que también él atraía a las mujeres por las virtudes que tenía. La Biblia dice que era un hombre sumamente atractivo, buen mozo, bonito, como usted quiera decirle, atractivo. Pero tenía todas esas características. Era un hombre también que era músico y que tenía un verbo florido porque era compositor y componía esas líricas hermosísimas que luego eran cantadas por los israelitas e inclusive en los rituales o servicios del santuario, con todas las demás capacidades que tenía, esa virtud que Dios con la cual Dios le había dotado. Y ahora todo se unía para hacer de él verdaderamente un hombre sumamente, pues, atractivo. Y eso puede resultar en algunos casos trágico para una persona, para un hombre. Cuando una persona puede destacarse, cuando una persona tiene dones particulares, cuando alguien es un líder, cuando alguien sabe tocar bien, o es pianista, o es violinista, o tiene una voz preciosa y tiene ese don de gente, esto puede usarse para bien, por supuesto, pero al mismo tiempo puede ser trágico, y lo fue en el caso de David si Dios no lo hubiese rescatado. Miren esta cita que quiero compartir con ustedes, y aparece en Eventos de los Últimos Días, también en Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, que dice: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que externos. Hermanos, ¿quiénes ustedes creen que fueron más peligrosos a la vista o sea, en el análisis que podemos hacer para David en cuanto a su vida espiritual? ¿Los 5 gigantes que él tuvo que confrontar, o estos 2 últimos gigantes que hemos mencionado en la vida del rey, como lo fueron el gigante
de las guerras, o sea, el ser sanguinario y también la concupiscencia. Dice la cita que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Y en rojo aquí dice la incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Y esto precisamente es ahora lo que está confrontando el ejército de el comandante de las huestes de Israel contemporáneas en la última etapa de la tierra. El remanente, nosotros, los que hemos sido llamados en esta última etapa, también estamos lidiando, hermanos, con gigantes particulares. Y entro ahora en la aplicación de lo que fueron los 7 gigantes en el caso de David con el caso nuestro. Y hago la pregunta, y ahí está formulada en pantalla. ¿Cuáles son hoy los gigantes a los cuales debe temer el remanente final? Reitero la pregunta. Hoy, ¿cuáles son los gigantes que debe temer el remanente final? Obviamente no va a ser Goliat y los hijos de Gad y eso que hemos visto. Hoy el remanente final enfrenta gigantes también. ¿Serían las 2 bestias de Apocalipsis 13? El papado, los Estados Unidos con su poder armamentístico y económico y su liderazgo político mundial. Evidentemente Estados Unidos es un gigante. Lo tenemos que enfrentar, lo tendremos que enfrentar. Y la otra bestia, el Vaticano, claro, el poder moral religioso más grande del planeta. Verdaderamente un monstruo de sistema religioso, porque también es un sistema político. Verdaderamente el Vaticano y los Estados Unidos son 2 gigantes. Y nosotros no somos tan grandes y poderosos para enfrentar a esos 2 gigantes, porque somos chiquitos como David. Pero realmente serían esos los 2 gigantes más peligrosos en el remanente final. ¿Lo serán tal vez las Naciones Unidas, ese gigante al cual el remanente debe temer? Porque dice Apocalipsis 17:13 que las naciones de la tierra, unificadas, las Naciones Unidas, tendrían un mismo propósito. Se unificarían para dar poder y autoridad a la bestia. Y la bestia es que va a perseguir el remanente. Así es que aquí estamos confrontando otro gran gigante, el mundo complotado, unificado en contra de un grupito pequeño, débil, llamado una secta disidente, unos parias, unos proscritos, unos que no tienen fuerza para enfrentarlos, ni militarmente, ni económicamente, ni desde el punto de vista político, ni de influencia mundial. Y aquí están las naciones de la tierra unidas entre ellas para combatir al pueblo remanente de Dios. Pero serán estos entonces los gigantes a los cuales más debemos temer, o lo serán los poderosos de la tierra, los dignatarios y los grandes políticos que dirigen las naciones súper desarrolladas. Nuestro gran gigante al cual debemos temerle hoy serán las cortes de justicia, a los cuales la Biblia dice que nos llevarán prisioneros y nos arrastrarán ante los tribunales para ser sentenciados y echarnos en las mazmorras más malolientes, más totalmente desprovistas de toda posibilidad de calidad humana. Eso harán los jueces en contra de nosotros, nos acusarán y nos sentenciarán. Pero ¿será eso el gran gigante al cual tenemos que enfrentar, o el más grande de los gigantes, o lo será el espiritismo moderno, que está cundiendo por doquier y hará milagros en los cielos y presentará con sus blue beams y con sus hologramas manifestaciones del poder satánico, al punto de que hará la segunda bestia descender fuego del cielo ante los hombres para manifestar su poder y presentarnos a nosotros como los culpables de los males que están ocurriendo en la tierra?
será la inteligencia artificial con esa capacidad de penetrar inclusive en la intimidad de las personas, quitándole toda posibilidad de individualidad, donde ya no habrá ningún secretismo, donde no habrá vida privada. Serán los grandes magnates con sus hechicerías, que habla Apocalipsis 18, y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones de la tierra. ¿Es un gran gigante la hechicería, que es la religión del diablo? Realmente lo es. ¿O son los magnates de la tierra? ¿Será Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ahora llamado Meta o Metaversa, que está elaborando unos sistemas de inteligencia a través de los cuales, según dicen ellos, podrán entrar a nuestras mentes y dirigir nuestro cerebro, entendiendo inclusive o descifrando inclusive nuestros pensamientos e implantar en nosotros pensamientos para que actuemos, pensemos y hablemos como ellos, de acuerdo a la alta tecnología que tienen ahora las capacidades de los sistemas cibernéticos de punta? ¿Será entonces Mark Zuckerberg o lo será Bill Gates con sus mosquitos allí que transmiten enfermedades, o con su elaboración de vacunas para diezmar la población mundial? Estos son gigantes. Mark Zuckerberg lo es, Bill Gates lo es, Jeff Bezos, el hombre fuerte de Amazon, también es un gigante. Será a Jeff Bezos al cual mayormente debemos temerle, porque tiene que ver con el dominio de los bienes de consumo que adquirimos a través de las cosas que necesitamos, alimentos y bienes de subsistencia, como lo está haciendo Amazon. ¿O lo será el ateo George Soros, que también está controlando gran parte de la banca mundial? ¿O lo será BlackRock, que domina también la banca internacional? ¿O lo será Elon Musk con su Neuralink, que también interviene en el pensamiento individual, según dice, para determinar cómo las personas deben conducirse como conductores a través de sus antenas con el 5G, también a través del SpaceX, el Twitter, que antes se llamaba Twitter, ahora se llama X? ¿Será entonces este Elon Musk, o será el Foro Económico Mundial nuestro gran gigante al cual debemos enfrentar? ¿O el gran gigante tal vez lo sería la persecución que pronto viene sobre los fieles por guardar los mandamientos de Dios, tener la fe de Jesús y tener la habilidad provista por Dios para atravesar por el tiempo de angustia? ¿Será entonces que la persecución será nuestro gran gigante porque vamos a adorar a Dios de la manera correcta, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, Dios a través de su Hijo? Definitivamente, por el cuadro que presenta allí la imagen, el pueblo remanente de Dios tendrá necesariamente que apurar el cáliz que Cristo apuró, y también pasar por el horno de fuego por el cual Cristo pasó, porque si esto hicieron con el tronco, lo propio harán con las ramas. Pero serán estas cosas mencionadas los mayores gigantes que deberá afrontar el pueblo de Dios. En el caso de David, no fueron los humanos ni las guerras contra humanos los más grandes gigantes que David debió afrontar, hermanos amados, y tampoco lo será en el pueblo de Dios. Lo propio ocurrirá con el pueblo de Dios. No son ninguna de estas cosas el mayor gigante que deberemos afrontar nosotros en esta etapa final del sellamiento. Miren lo que dice acá el conflicto de los siglos. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominar los conflictos de los siglos, página 408. La empeñada lucha, la más grande lucha del cristiano remanente es vivir una vida
capaz de vencer al diablo, a la carne y a nuestras propias tendencias cultivadas y adquiridas. Es que nuestras malas inclinaciones deben ser dominadas, porque realmente el mayor gigante al cual tenemos que confrontar, hermanos amados, óigalo bien, atención, atención, ese gran gigante está dentro de nosotros. Por eso dice la siguiente cita: los celos, las sospechas producen desunión. No hay nada que retarde tanto y perjudique la obra en sus diversas ramas como los celos, las suspicacias, que es incredulidad, las malas sospechas. Estas cosas revelan que prevalece la desunión entre los obreros de Dios. El egoísmo es la raíz de todo mal. Carta 113A del 1897, escribió Ellen White. Ese demonio que quiere posicionarse en nuestras mentes, en nuestras vidas, no es nada lo que vimos anteriormente, no es la crisis que nos espera, no son las dos bestias de Apocalipsis 13, es la lucha interior que tenemos nosotros para verdaderamente tener victoria sobre el pecado, que es el gigante que nos asedia, debido precisamente a nuestras malas inclinaciones. Por eso empeñada lucha tiene todo aquel creyente que quiera vivir la vida de Cristo, que quiera que el Espíritu de Cristo more en su ser para verdaderamente tener vidas victoriosas. Miren esta cita al final: durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión, todo eso estaba en el corazón de los israelitas. Estos no eran gigantes a los cuales había que vencer con espada, pero la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Esos fueron los gigantes reales que tuvieron que enfrentar. Ahora dice la cita: los mismos pecados, que yo les llamo los mismos gigantes, han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Y entonces insiste: la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Mensajes Selectos, tomo 1, página 78. Hermanos queridos, estos son los gigantes que debemos vencer para que realmente podamos ser victoriosos. La incredulidad, la mundanalidad, la contienda, el que no nos podemos entender y esperamos lluvia tardía. ¿Cuál lluvia tardía si nos estamos mordiendo como perros? ¿Cuál lluvia tardía si tenemos verdaderamente el mundo dentro de nosotros y todavía tenemos concupiscencia en nuestras mentes? ¿Cuál lluvia tardía si el mundo, Egipto y Babilonia aún mora dentro de nuestras mentes? Oh, hermanos queridos, la incredulidad a las promesas de Dios, la mundanalidad es lo que nos tiene en este mundo, es lo que ha impedido que finalmente seamos sellados, es lo que ha impedido que finalmente veamos quiénes son los 144,000, es lo que ha impedido que el mensaje llegue hasta el final, porque se han levantado como montañas gigantes para que el pueblo de Dios no pueda unificarse y finalmente cumplir el cometido para el cual hemos sido llamados. Y eso se ha levantado como barrera infranqueable. Eso es precisamente lo que nos mantiene en este mundo. No son precisamente los reinos de la tierra y todo lo que hemos hablado antes que se van a confabular contra el pueblo de Dios. Si el pueblo está unido, si nos respaldamos unos a otros, entonces Dios habrá de manifestarse. Pero con cuánta tristeza miramos que cuando hombres de Dios quieren levantarse para llevar la voz de alerta al mundo entero, para unificar criterios, para arrodillarnos a pedir dirección divina, para que la presencia del Omnipotente venga a nosotros y el refrigerio de la presencia del Señor sea real, entonces vienen los chismes,
la murmuración, el desánimo, el desaliento que algunos quieren inyectar en el pueblo, y eso nos desune, las críticas inmerecidas, las injusticias, las calumnias contra los hombres que se levantan para llevar el mensaje, todo eso va en detrimento de la unidad del pueblo, y Dios no puede obrar como quisiéramos, porque esos gigantes nos están aplastando, y nosotros que no tenemos fuerza más que la que tiene un pequeño David, entonces desprovisto de la gracia de Dios, no hay nada que podamos hacer contra esos gigantes que nos tienen aplastados. Pero hermanos amados, hago una apelación final, porque David, con todo y esas debilidades, con todo y que él en un momento venció a los gigantes humanos, pero sucumbió casi ante los sanguinarios, hombre de guerra que mataba simplemente por el disfrute, aparentemente. Y el David de la concupiscencia, hubo un momento en que tuvo la confrontación con el Altísimo. Hoy aquí está registrado su confesión y arrepentimiento al decir el Salmo 51, escrito de una manera que la posteridad debe hacer de nosotros mismos esta oración del rey David. Ten compasión de mí, oró el rey. Oh Dios, conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones, lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones, la humildad de David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice al Padre Celestial, contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En cambio, en maldad nací yo, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me ayudas a reconocer la sabiduría. Purifícame, pedía, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. Esto fue, hermanos queridos, lo que hizo que se dijera de David en el Nuevo Testamento: varón conforme al corazón de Dios. No porque haya vencido a los 5 gigantes, sino porque al ser prácticamente derrotado por la concupiscencia y por su espíritu sanguinario, Dios supo restaurarlo, porque se humilló real y genuinamente, y ha pasado David a la posteridad como el referente del gran rey de Israel, del cual vino la simiente humana. Cristo mismo vino de la descendencia de David. Nosotros hoy estamos abrumados bajo el peso de los gigantes que no podemos vencer, porque los mayores y más peligrosos gigantes están dentro de nosotros mismos. Hermanos, cuando el pueblo de Israel se acercaba a la fiesta del día de la expiación, el día del juicio, el día del perdón, el día del Yom Kippur, como le llamaban ellos, hacían acto de contrición, pedían perdón por sus pecados al toque de trompeta. Y por 10 días humillaban sus vidas, sus cuerpos, y le pedían dirección a Dios, porque no podían presentarse ante el Altísimo a recibir la bendición si había diferencia entre ellos. Pero pareciera que el remanente hoy no sabe lo que está pasando. El remanente que espera a Cristo y que se alista para ser de los 144,000 no sabe aparentemente que se está terminando la gracia. Está en proceso el juicio investigador, y a nosotros pareciera no importarnos. Seguimos con disputas, seguimos en acusaciones, seguimos en discusiones estériles, seguimos sencillamente participando en las cosas del mundo, los atractivos de Egipto con su música, su moda, su afán de ganar dinero, su avaricia, su ambición.
su concupiscencia, su rebeldía, su poca disposición a ayudar la causa de Dios con sus dones, con sus recursos, porque hasta tacaños nos hemos vuelto, y pronto el dinero será tirado en las calles y no sé qué haremos con ellos. Hago un llamado vehemente al pueblo de Dios en todas partes, nosotros los que somos de habla hispana, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Suramérica, allende el mar, en Europa, donde quiera puedan oír la voz de este pecador que está arrastrado en el suelo pidiendo: Señor, ten de mí misericordia. Y quiero que mis hermanos se sumen también a este gemir, porque se está terminando la gracia y estamos aparentando que no sabemos los días difíciles en los cuales estamos viviendo. Y no es verdad que podremos contra esos gigantes externos, cuando verdaderamente los gigantes internos no lo hemos superado. Cuando venga el decreto, vamos a ceder. Cuando venga la imposición de la marca de la bestia, vamos a rendirnos, vamos a capitular, vamos a decir: pónganos en la frente o en la mano si alguna conveniencia vemos en ello, pero no tendremos la entereza, la fortaleza para afrontar lo que viene, porque sencillamente estaremos desprovistos del Espíritu Divino que capacita para ser victoriosos. Perdón de todo pecado es el Salmo número 130, y con esto terminamos. De lo profundo, eterno, clamo a ti. David dijo: Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, a la voz de mi clamor. Señor, si miraras a los pecados que tengo, ¿quién podría subsistir? Pero hay perdón en ti para que seas reverenciado. Espero al Eterno, dijo David. Mi alma espera, en su palabra espero. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel al Eterno, porque en él hay constante amor y abundante redención. Dios redimirá a Israel de todos sus pecados. Sí, hermanos queridos, Él está esperando que hagamos eso, que podamos compactarnos como pueblo, que tengamos la experiencia del aposento alto. Debe repetirse la experiencia del aposento alto, donde acudamos con humildad, reconociendo a cada cual como superior a nosotros, no con ambición, no con egoísmo, no con orgullo y suficiencia propia, para que entonces y solo entonces Dios pueda obrar en nosotros este remanente último y final, las victorias que obtuvo el rey David, pero ahora reflejada de manera antitípica en la realidad, con el remanente último que espera el retorno de Cristo. Y entonces ocurrirán las victorias que tuvo el rey David en el pasado, pero esta vez magnificada, porque ahora será a nivel global y la tierra será alumbrada con su gloria. Dios permita que podamos experimentar esta reacción de reavivamiento y reforma, para que el refrigerio de la presencia del Señor sea real en nosotros. Finalmente venzamos a los gigantes que tenemos bien dentro, que venzamos a la carne, al pecado y finalmente al diablo. Dios bendiga a su pueblo. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Tal vez podemos terminar con una oración, si a ustedes les parece bien. ¿Sí, bien? Sí. Termine con una oración. Oramos a nuestro Padre Celestial y así le decimos: Dios poderoso, Señor Dios creador de todas las cosas, artífice de todo lo bueno, comandante de las huestes de Israel y quien guía a su pueblo en esta etapa final de la historia, gloria, honra, honor y alabanza a su nombre ahora y siempre. Gloria, honra, honor y alabanza a su Hijo que está a su diestra, nuestro Señor Jesucristo, que nos defiende en el lugar santísimo y está próximo a venir. Gracias, Padre, porque nos concedió este momento para estudiar su palabra y ver los caracteres bíblicos del pasado y aplicar los beneficios en el antitipo a nuestras vidas presentes. Amén. Lo que ocurrió en el pasado
y las victorias de David pueden ser nuestras hoy. También sus caídas que sirvan como ejemplo, no para repetirlas, sino para que sirvan de advertencia, para tener cuidado y no caer en las mismas trampas en las cuales cayó este hombre conforme a su corazón Padre Celestial. Ahora, pido humildemente que bendigas a cada persona que ha estado acá conectada. Cada persona que ahora está escuchando esta oración de cierre, para que Padre Celestial, usted venga con grande bendición a sus vidas y a sus familias. También bendiga a los hermanos misioneros que están en otro lugar, los miembros del Clamor de Medianoche, en el caso del hermano Eugenio Yeser, que también sea con ellos, por supuesto, y que su presencia sea real en sus vidas. Señor, otórguenos un buen descanso esta noche, que meditemos de alguna manera en la necesidad de que con la gracia del cielo podemos vencer a los enemigos internos, que son los más peligrosos, los grandes gigantes que se erigen en contra nuestra, pero con la gracia y el poder de Dios los venceremos, no con fuerza nuestra porque no las tenemos. Somos muy pequeñitos, somos muy chicos, somos muy David enfrentando a Goliat, pero con la gracia suya todopoderoso podemos entonces salir avantes y todo será para gloria, honra y honor de su nombre ahora y siempre. Gracias, Padre, por escucharnos. Venga a nuestras vidas, perdónenos y unifíquenos en Cristo para recibir su divino espíritu, terminar el mensaje, por favor, Padre Santo, porque ya queremos ir a nuestra verdadera casa. Conforme a su voluntad, oramos dando gracias y pedimos estas cosas con gratitud en el glorioso nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén.